Estamos con Roger Runril para conversar sobre la problemática indígena. Bueno, como todo el mundo sabe, el gobierno del doctor Alan García no ha aceptado de ninguna manera la derrota política infligida por los pueblos indígenas en la batalla de agosto del año pasado y de mayo y junio de este año, porque esa derrota significó un profundo cuestionamiento al modelo neoliberal, hizo trastabillar el sistema político, dejó maltrecha la imagen del gobierno a nivel internacional, visibilizó a los pueblos indígenas históricamente invisibilizados, dinamizó la agenda política y a los sectores políticos en el país, se tumbó un gabinete y obligó a focalizar el Perú desde todos los frentes internacionales. El presidente Alan García, la estrategia que ha planteado, la supuesta solución, es más bien un plan de desestabilización de las organizaciones indígenas, de división y desmantelamiento y descabecimiento de AIDESEP. La unidad de los pueblos indígenas está haciendo fracasar esta estrategia, utilizando algunos exdirigentes recusados por sus comunidades, expulsados por sus organizaciones por malos manejos, como es el caso de Alexander Teps Wishua. El gobierno ha organizado, ha juramentado una directiva, una nueva AIDESEP, que es un fantasma que no tiene ningún poder. En las 4 mesas, las 3 que funcionan de una manera totalmente limitada. Los ministros no se van, los ningunean, no toman decisiones, por lo tanto esas mesas más bien parecen mecedoras. Y lo que es más sospechoso y escandaloso es que el gobierno no ha instalado la mesa de investigación sobre los sucesos de Bagua, o sea, una comisión de la verdad. Ahí hay una fortísima oposición de sectores duros, de halcones del gobierno, básicamente de Luis Gianpietri, el vicepresidente de la República, que como todo el mundo sabe es un enemigo de la Comisión de la Verdad que estudió el caso de la violencia de Sendero Luminoso. Tampoco Mercedes Cabanillas acepta la creación de esa comisión, menos el ministro de Justicia, Aurelio Pastor Latorre, y menos todavía el ministro de Defensa, Rafael Rey, que como todo el mundo sabe está vinculado al Opus Dei. Bien, esa mesa al parecer entonces no va a funcionar. Frente a esta acción de división, de fragmentación, que es una acción fascista, frente a eso las organizaciones indígenas más bien se han cohesionado, porque felizmente en las organizaciones indígenas, a diferencia de lo que ocurre en los partidos tradicionales, el poder no está en la cúpula, como en el partido aprista, el poder está en las bases. Entonces, AIDESEP tiene 1.350 comunidades, tienes 67 organizaciones y 8 organizaciones regionales, 67 federaciones y 8 organizaciones regionales. Entonces, ¿qué ocurre? En esas organizaciones regionales y en esas federaciones y en esas 1.350 comunidades está el poder. Por lo tanto, no puede ocurrir nada arriba que no sea consultada abajo. En consecuencia, esa nueva directiva fantasmal no tiene ningún poder, porque no ha sido aceptada por las organizaciones. Pese a esa ofensiva, que incluye además el envío de operadores a toda la Amazonía para intentar negociar comunidad con comunidad, y eso con operadores que salen del Ministerio de la Mujer, de la señora Nidia Vilches, con recursos del propio Estado. Entonces, pese a esa ofensiva divisionista, las 8 organizaciones están desde el 21 acá, es un comité ampliado que acaba de ratificar a Alberto Pizango Chota como presidente. Están elaborando una propuesta de lucha, de respuesta a estas acciones antidemocráticas del gobierno.
Entonces se ha confirmado al compañero Alberto Pizango como presidente de AICEP. Así es, esa confirmación implica varias cosas. Primero implica una respuesta democrática, dura, a este acto divisionista. En segundo lugar, significa una cohesión de la unidad, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, significa esto que Pizango sigue siendo el líder, el representante, y ese es un factor muy importante en el terreno político, en lo que ahora se viene en el escenario de respuestas que los indígenas están preparando. Es sorprendente. Cuando uno revisa las propuestas de los indígenas, ninguna de esas propuestas es una propuesta maximalista, inviable. Todas son propuestas que tienen que ver con acciones que el gobierno no ha cumplido a lo largo de los años. 200 están ocupadas y las otras están en descanso para realizar los ciclos de recolección, de pesca, de frutas, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué cosas están planteando los indígenas en su propuesta en las mesas? Están planteando la reposición de lo que llaman las 3 IES, o sea, las garantías de sus territorios. Eso está absolutamente normado por la ley. ¿Qué cosas más están planteando? Están planteando la titulación de sus tierras. De las 1.350 comunidades hay como 250 que no están tituladas. Están pidiendo que la COFOPRI los titule. Están planteando integrarse a los comités de gestión de las áreas protegidas por el Estado, de los territorios de protección indígena. O sea, todas esas propuestas son totalmente legales, son aspectos, normas que el Estado dejó de cumplir a lo largo de los años. Por lo tanto, no hay ninguna disculpa sostenible, legal, jurídica, política, socialmente, que el gobierno puede decir, eso no lo puedo cumplir, ¿no? Y además este proceso ahora cuenta con una alianza estratégica andino-amazónica y afroperuana.